por ese extraño y poderoso alcance que tiene el destino de unir el pasado, el presente y el futuro, me di cuenta que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad. También dentro de este conocimiento pude conocer que 3 millones de colombianos en nuestro país, digamos, hacia el año 2015, eran personas con discapacidad y que este número continúa en aumento. Es decir, que 12 millones de personas en nuestro país tienen de cara el problema o el tema, digamos, de la discapacidad, tienen de cerca el tema de la discapacidad. Y lo más curioso es que dentro de la gestión que hoy en día desarrollo con un equipo de trabajo fabuloso, es que hoy en día nos cuesta 30 veces más ayudar a colocar a una persona con discapacidad que una que no lo tiene. Nos cuesta 30 veces más en recursos, en tiempo, en inversión, ayudar a colocar laboralmente a una persona con discapacidad que otra que no lo tiene. Todo esto a nombre de este mito que todavía existe, de que las personas con discapacidad no tienen las mismas capacidades que el resto de las personas. Para iniciar esta historia quiero decirles que tengo que hacer una cuenta regresiva. Tengo que empezar desde el día de hoy y tal vez ir algunos años o muchos años más atrás de mi nacimiento, porque tendría que comentarles de algunas personas, de algunos conocimientos, de algunas acciones que se han hecho y que seguramente van a tener eco en la eternidad. Tengo que empezar por decirles que tengo una familia estupenda, fabulosa, que hoy me acompaña, que tengo una esposa incondicional, y que tengo un par de hijas que me han enseñado las lecciones más importantes de mi vida. Por ejemplo, Mariana, hace 2 años aproximadamente, cuando era casi un intento fallido de una niña, a cuestas de un mal diagnóstico ginecológico, me enseñó que las realidades no solamente son las que yo veo, que hay otras realidades. Me enseñó también que los momentos más difíciles es donde el ser humano tiene la gran capacidad de crear, tiene la gran capacidad de tener oportunidades. Para seguir contándoles sobre esta historia, también tengo que hablar de don Daniel, aquel vecino de mi vida que ha estado presente en todo este proceso. Él hace más o menos 9 años, cuando estaba con un emprendimiento a punto de quebrar, una situación financiera muy difícil, me dijo: Dieguito, yo lo voy a llevar a usted a una empresa social, una empresa de gente para la gente, una empresa donde usted seguramente va a desarrollar su propósito como profesional y como persona, pero adicionalmente va a poder desarrollar ese propósito de vida que tiene, que es de ayudar a las personas. Y así fue. Ese día hicimos vaca los dos para poder ir a esta empresa y dejar mi hoja de vida. Y ese día fue la primera vez, fue mi primer paso dentro de esta gran empresa. 3 meses antes, en una situación muy compleja, mi hija Sara, aquella niña que nos acompaña hoy de ojos saltones, me enseñó efectivamente que era ser padre. Me enseñó que efectivamente cuando uno se dispone a ser padre, uno se olvida, deja de ver por sus ojos para ver por los ojos de ellos. Me enseñó que las fuerzas y las ganas más poderosas nacen del sentimiento, del corazón. Y eso me lo enseñó ella sin ni siquiera haber nacido. Adicionalmente, tengo que contarles de esta etapa de mi vida. Allí tendría tal vez 11 años, me encuentro acompañado de mis hermanos. Algunos meses después de esta foto, el destino nuevamente me pone un desafío muy grande. Estaba jugando, me caí y una varilla atravesó mi cuello, mi maxilar inferior, pasó cerca de la yugular, me rompió la mejilla. En ese momento casi muero, pero recuerdo muy bien este suceso, no por lo que me pasó, sino porque al día siguiente, después de la operación, el médico que me había operado me dijo: usted es un milagro. Esa fue la primera vez que yo sentí que estaba en esta tierra para cumplir alguna misión, algo muy especial, pero solamente mucho tiempo después me daría cuenta. Tal vez sea por eso que hoy estemos hablando. Era octubre de 1980, exactamente hace algunos años.
Nacía yo en la bella ciudad de Cali, en el Seguro Social, hijo de unos padres supremamente trabajadores, con mucho tesón, unas personas muy humildes, pero con valores muy bien centrados. Nacía yo con una misión muy importante que solamente conocería después de mucho tiempo. Les dije que tenía que hablar de otras personas y puntualmente les estaba hablando de don Daniel. Don Daniel tuvo una vida supremamente difícil, digamos, en cuanto a su desarrollo. Él tuvo una vida tal vez más difícil que el 85% de la población mundial. Fue una persona que a pesar de todos los retos y de todas estas barreras que tuvo que superar, tuvo muchos logros en su parte laboral, fue muy reconocido. Él exactamente hace 44 años estaba en un escritorio frente a un gerente y frente a la primera oportunidad de empleo que podía tener. En una época en donde conseguir empleo para una persona como don Daniel era casi imposible. Este gerente fue un ángel y adicionalmente fue un eslabón fundamental de esta cadena de fenómenos deseados, pero no esperados. Su papá, Raúl, y su abuela, Ana Teresa, imprimieron en él un código que solamente podemos aprender cuando ya no nos queda más nada, cuando lo último que nos queda es la esperanza. Él, dentro de todas las historias y dentro de lo que podíamos hablar, me contó que cuando él tenía 15 años, cuando él era el mayor de sus hermanos, su padre falleció. Don Raúl falleció de un infarto. Y don Raúl era la única persona que había desarrollado una actividad laboral en su vida. Al escuchar esta historia más otras, yo le preguntaba, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron para seguir adelante? Estaba muy difícil. Él simplemente sonreía, con esa sonrisa del deber cumplido. Él entre los 12 y los 15 años fue operado aproximadamente 6 veces, entre otras, separación de la ingle, estiramiento del talón de Aquiles, reconstrucción de parte del sistema nervioso central. Fueron muchos días y muchas noches las que pasó él incapacitado, mirando hacia el techo, pensando qué sería de él. Cuando él tenía 1 año, su madre y su padre se dieron cuenta de que algo no andaba bien con él, porque a pesar de que tenía 1 año de edad, más o menos, no podía caminar, no podía desplazarse, no podía gatear. Don Daniel definitivamente no era una persona normal. Fue febrero de 1953. Nacía don Daniel con una asfixia perinatal. Nacía con el cordón umbilical en el cuello. Un cordón umbilical que le restaría la posibilidad de ser una persona normal en una sociedad donde se piensa que las personas con discapacidad no tienen las mismas capacidades que los demás. Nacía con una asfixia perinatal que lo haría aparentemente un minusválido en una sociedad donde todavía existen este tipo de paradigmas. Nacía para ser una persona menos válida. Por mi parte, yo todos los días me levanto para trabajar y lograr que más personas con discapacidad puedan tener un empleo digno, un empleo formal. Todos los días trato de llevar 2 mensajes fundamentales a todas las personas con las que me relaciono. Y el primero es decirles que nuestras metas se deben establecer a partir de lo que soñamos y no de lo que vemos ni de lo que escuchamos, porque si fuera así, cualquier discapacidad pudiera quitarnos la posibilidad de tener unas metas. También les comparto a las personas y les digo que la peor discapacidad que puede tener un ser humano se la genera él mismo al pensar que ha alcanzado la perfección. Don Daniel hoy en día es una persona que prácticamente tiene que valerse de alguien más. Su discapacidad va a ir avanzando y va a llegar un momento en el que él va a estar postrado en la cama. No se va a valer por sí solo. Él, en toda su vida laboral, fue gerente en varias ocasiones de empresas muy representativas del sector de la construcción en el Valle del Cauca y en esta ciudad. Él, dentro de su trabajo, logró crear una obra maestra, aportó a construir esta obra de ingeniería que hoy en día calma la sed de los caleños con agua potable. Esta charla,
es una dedicatoria a mi padre, don Daniel, maestro, amigo, mentor. Él me enseñó que la peor discapacidad que puede tener un ser humano se la genera él mismo al pensar que ha alcanzado la perfección. Muchas gracias.